Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos la última clase de la unidad número 5 sobre derechos humanos, en la que vamos a estar trabajando los mecanismos de protección de este tipo de derechos. Vamos a abordar el marco normativo internacional que da origen a estos mecanismos. Vamos a analizar distintos tipos de mecanismos. Vamos a ver también los marcos normativos regionales que crean sus propios mecanismos de protección. Y por último vamos a tomar como caso de análisis la última dictadura cívico-militar en Argentina, que sirve como ejemplo en el que confluyen los distintos contenidos que fuimos trabajando estas tres últimas clases. ¿Empezamos? Primero vamos a comenzar con el abordaje del marco normativo internacional. Sabemos de clases anteriores que el hito fundacional de los derechos humanos, en donde se hace carne este concepto de derechos humanos, es a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Si recordamos, la humanidad venía devastada de dos guerras mundiales. La última guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, deja un saldo devastador para la humanidad, con estados destrozados, con un genocidio perpetuado contra determinados grupos sociales. A través de esta Declaración de los Derechos Humanos se establece que todos los hombres van a nacer libres, iguales en dignidad y en derechos. La vida de todas las personas vale lo mismo y los derechos humanos corresponden a todas y a todos sin distinción alguna, ¿sí? Empieza a hacerse eco de este concepto de los derechos humanos, que al principio parecía un ideal y que a través de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza a fortalecerse, comienza a ponerse en práctica. Los estados comienzan a internalizar este concepto e incorporan la Declaración Universal de los Derechos Humanos a sus constituciones. Empieza a ser una práctica para el Estado. El Estado, cada uno de los estados comienza a obligarse. Esto empieza a ser una obligación internacional, un compromiso internacional de garantizar, de proteger y de hacer efectivos estos derechos humanos, ¿sí? Es importante comprender que esto marca un antes y un después con respecto a la valoración de la vida humana, que también es discutible si hoy en día se valora de la misma manera, si siempre se cumple, y en esto tenemos que empezar a tomar cierta práctica en observar críticamente la realidad y poder ver si este ideal ya tiene fuerza, si ha echado las raíces suficientes o si es perfectible y sobre el cual hay que seguir luchando. Con posterioridad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firman dos pactos internacionales en 1966, que ya los vimos la clase pasada. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege derechos como la libertad de expresión, el acceso a la justicia, el derecho al voto, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protege el derecho a la salud, a la educación y al trabajo digno. Ahora bien, ¿por qué se empiezan a firmar pactos internacionales? Bueno, porque se comprendió que con leyes internas que tuviera cada Estado no era suficiente para garantizar los derechos humanos. Era necesario, además, fortalecer el andamiaje normativo internacional. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas tampoco era suficiente. Entonces a esta declaración se le empiezan a sumar pactos internacionales que empezaban a proteger derechos que hacen a la vida digna de las personas. Y conjuntamente se fortalece ese andamiaje normativo, esa normativa internacional que compromete y obliga a los estados. Ahora bien, si tenemos que hacer un mapa sobre cómo está conformado actualmente este marco normativo internacional respecto a los derechos humanos, vamos a tener por un lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual se le van a sumar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos tres documentos internacionales conforman lo que se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, de esta Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? De la cual nuestro país es un país miembro. Además de esa carta, se le suman el resto de los tratados internacionales sobre derechos humanos,
a los cuales suscriben los Estados miembros de la ONU. Por lo tanto, hoy en día, si tenemos que hablar de un marco normativo sobre la protección de los derechos humanos, va a ser la Carta Internacional por un lado y los tratados internacionales que se firmaron con posterioridad a 1966, cuando surgen estos últimos dos pactos internacionales. Podemos preguntarnos entonces, bueno, ¿y cuáles son los mecanismos para proteger a los derechos humanos? Bueno, si nosotros tenemos que actualmente este mapa sobre el marco normativo está conformado por la Carta de la ONU y los tratados internacionales, los mecanismos de protección van a surgir de la Carta por un lado y de los tratados internacionales por el otro. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de los mecanismos de protección basados en la Carta de la ONU, el más importante es el que se da a través del Consejo de Derechos Humanos, que reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos a partir del año 2006. Este consejo tiene a su cargo realizar exámenes periódicos universales en donde se evalúa la situación de los derechos humanos en cada uno de los estados parte de la ONU. Es decir, cada estado que forma parte de la ONU, cada estado miembro, cómo se está comportando respecto a este compromiso internacional de proteger y garantizar los derechos humanos dentro de su jurisdicción, dentro de su territorio, ¿sí? Y por otro lado, realiza procedimientos especiales a través de grupos de trabajo o relatores, como también se lo llama, que van a investigar temas específicos sobre los derechos humanos en determinados países donde se encendió una alarma que se podrían estar vulnerando determinados derechos humanos, como puede ser la extrema pobreza, la tortura, la libertad de expresión. Frente a esta alarma que se enciende, ellos investigan y realizan recomendaciones al Estado en donde se están vulnerando esos derechos humanos para que cambie su actuar, para que fije una postura frente a ese compromiso que asumió al ser parte de la ONU, ¿sí? Y a su vez pretende promover la cooperación entre estados. ¿Por qué? Porque puede ser que un estado necesite ayuda y otros puedan socorrerlo o ayudarlo a poder remediar esa vulneración a los derechos humanos. Respecto a los mecanismos creados por los tratados internacionales, es importante tener en cuenta que cada tratado internacional, en su letra escrita, crea un comité encargado de controlar el cumplimiento de ese tratado, ¿sí? Y que no va a ser lo mismo el comité que controle que no se lleven adelante penas crueles o tratos inhumanos y torturas en un estado, al comité que controle que se garanticen los derechos de las niñeces en ese estado, ¿sí? Y esto es importante porque cada estado que suscribe un tratado, ¿sí? Que lo firma y que además lo ratifica, que lo aprueba internamente y lo incorpora a su normativa y que expresamente establece que se obliga, expresa su voluntad de obligarse a ese tratado internacional, tiene la obligación además de entregar informes periódicos a estos comités, dando cuenta de cómo lleva adelante mecanismos para proteger los derechos humanos y de los que trata o de los que versa ese tratado. Y estos comités no solo van a recibir el informe, sino que lo van a revisar, van a constatar que esto sea cierto de acuerdo a la realidad social de cada estado, van a realizar observaciones y recomendaciones, pero a su vez pueden recibir denuncias de personas o de grupos de personas, ¿sí? Respecto a determinadas vulneraciones de los derechos humanos que contemplan esos tratados. Como recién mencionamos, los comités de expertos creados por los tratados internacionales sobre derechos humanos pueden recibir quejas o denuncias por parte de individuos o grupos de personas, movimientos sociales y demás. Y es que la queja es otro instrumento, otro mecanismo de protección de los derechos humanos, que se va a diferenciar en su procedimiento de acuerdo a que se trate de la Carta de Naciones Unidas o según los tratados internacionales. Si vamos al procedimiento para la interposición de una queja de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, tenemos que tener en cuenta que pueden interponer la queja frente al comité personas, grupos de personas, movimientos sociales,
¿sí? Que denuncien que hay una violación flagrante, sistemática y grave de derechos humanos cometidos por el Estado en el cual habitan, ¿sí? No es necesario que la víctima o las víctimas sean directamente quienes denuncien, ¿sí? Un tercero puede hacerlo en su nombre. Y en este caso, el comité recibe la denuncia, analiza la situación y va a buscar corregir con un diálogo colaborativo con el Estado involucrado que incumple sus obligaciones de protección de los derechos humanos, va a buscar corregir este accionar del Estado, ¿sí? Siempre protegiendo a la víctima o a las víctimas y a los denunciantes, porque la denuncia es confidencial y todo el procedimiento va a ser confidencial, ¿sí? Por otro lado, tenemos el procedimiento para la interposición de una queja según los tratados internacionales. Estos expertos o estos comités de expertos que van a recibir la queja de personas, grupos de personas y movimientos sociales que van a denunciar una vulneración a los derechos humanos contemplados en ese tratado internacional específico, ¿sí? Pero acá hay un requisito extra. Y es que primero esa persona, grupo de personas o movimientos sociales tienen que haber agotado la vía judicial interna. Es decir, tienen que haber agotado todas las instancias judiciales que existen en ese estado que está vulnerando esos derechos, ¿sí? Cuando hay una sentencia firme del máximo tribunal, que en nuestro país vendría a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién se habilita la instancia internacional frente a estos comités de expertos, ¿sí? Estos comités que van a analizar la denuncia, van a instar a una respuesta a ese Estado que está vulnerando esos derechos humanos específicos y van a emitir un dictamen final con recomendaciones. Recomendaciones que no van a ser vinculantes, es decir, no son obligatorias para ese Estado, ¿sí? Pero ¿qué se busca con esto? ¿Qué se busca con estas recomendaciones? ¿Qué se busca con este diálogo colaborativo que se da según el procedimiento de la ONU? Y es, de alguna manera, hacer fuerte la agenda de los derechos humanos y fortalecer la protección de los derechos humanos. Es instar de una forma pacífica a que estos estados revisen su accionar y lo reviertan, garantizando siempre la protección de esos derechos humanos y recordando que al ratificar los tratados internacionales, al formar parte de la ONU, hicieron de estos tratados, hicieron de la Carta de la ONU su normativa interna. Ahora bien, vimos el marco normativo y los mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos, pero también es importante que tengamos en cuenta que hay mecanismos regionales para protegerlos. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, en América, a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica. ¿Sí? En Europa, pero unos años antes, el Consejo de Europa aprueba en 1950 la Convención Europea de Derechos Humanos, que da origen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por otro lado, en África, a través de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, se crea una comisión especializada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que los principios universales de los derechos humanos se pueden ir adaptando a las particularidades culturales, políticas, sociales de cada región, ¿sí? Y por otro, que las víctimas respecto a víctimas de vulneración de los derechos humanos pueden recurrir a nivel regional y a nivel internacional cuando no encuentran justicia en su propio país. ¿Para qué nos sirve conocer el andamiaje normativo internacional y regional? Nos sirve porque cuando un Estado firme y ratifica un tratado internacional, se está comprometiendo a cumplir tres obligaciones fundamentales, ¿sí? Respecto a los derechos humanos. Por un lado, a respetar, es decir, a no interferir, ni violar, ni vulnerar los derechos humanos de las personas, ¿sí? Respetarlas a todas por igual. Por otro lado, a proteger esos derechos humanos, protegerlos de sí mismo
porque ese Estado se obliga a tener que garantizarlos plenamente y también protegerlos evitando que terceros estados o terceras personas vulneren esos derechos humanos. Y por último, se obliga a garantizar el pleno ejercicio de esos derechos humanos, adoptando medidas legales, medidas políticas, medidas judiciales. El primer paso es la incorporación de esos tratados internacionales a la normativa interna, porque a partir de allí es que se empiezan a fortalecer otros mecanismos internos para garantizar ese ejercicio pleno de los derechos humanos. Por eso también es importante tener en cuenta que la cooperación internacional y la vigilancia internacional sobre los estados resultan esenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un estado incumple con esas obligaciones a las cuales voluntariamente se somete, ratificando un tratado internacional, siendo parte de Naciones Unidas, puede ser considerado responsable internacionalmente. Un ejemplo claro de todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora es la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en nuestro país, desde 1976 hasta 1983, ¿sí? En donde la Junta Militar toma el poder, establece un gobierno de facto, es decir, antidemocrático, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que aplicó un terrorismo de Estado sobre la población civil y los movimientos sociales, ¿sí? A través de secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, ¿sí? Cometiendo delitos o crímenes de lesa humanidad, que se entienden como estas violaciones sistemáticas, repetidas, de los derechos humanos sobre la población civil, sobre los movimientos sociales. Sí, había una persecución específica frente a aquellas personas o movimientos que tuvieran un componente ideológico distinto al gobierno de facto. Frente a frente a estos delitos o crímenes de lesa humanidad es que surgen distintas organizaciones, ¿sí? Que se convirtieron no solo en símbolos de resistencia de esta última dictadura cívico-militar, sino que también acudieron a instancias internacionales denunciando las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado argentino. Como actividad de cierre de la clase, les propongo primero mirar el video sobre los derechos humanos y los 40 años de democracia, de esta democracia recuperada con posterioridad a la última dictadura cívico-militar. Y luego los invito a participar en el foro de forma individual, a través de una mirada crítica, reflexiva, como venimos trabajando a lo largo de las clases, teniendo en cuenta lo siguiente. Van a tener que elegir 3 derechos humanos que hayan sido vulnerados durante la última dictadura cívico-militar y van a tener que fundamentar su elección. ¿Por qué esos derechos que elegí son derechos humanos? ¿Sí? ¿Y por qué han sido vulnerados? Luego van a tener que describir la postura que el gobierno de facto tuvo frente a la protección de esos derechos humanos, ¿sí? Y van a tener que realizar una comparación con la postura tomada por alguno de los gobiernos mencionados en el video que les presento. Y por último, responder un interrogante, y es por qué nosotros sostenemos, como vinimos charlando, que la democracia es perfectible, ¿sí? Esta idea que la democracia no es perfecta, sino que siempre se puede perfeccionar, siempre puede ser mejor, ¿sí? Y a su vez, tratar de identificar el papel o el rol que cumple la democracia en la protección de esos derechos humanos. Igualmente no se preocupen que las consignas están bien detalladas en la actividad del foro. Recuerden además realizar la evaluación de enseñanza respecto a mis prácticas de enseñanza como docente. Las y los invito porque su opinión es muy valiosa para poder seguir mejorando mis prácticas como docente, poder repensarlas. Y además les recuerdo que el martes que viene, 11 de noviembre a las 18 horas, vamos a tener nuestro encuentro sincrónico a través de Zoom. Así que en la pestaña Encuentros Sincrónicos van a encontrar el enlace. Nos vemos. Muchas gracias.